Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, a través de las redes sociales y bueno, donde os comunicáis conmigo, Facebook, Instagram, TikTok, incluso por aquí, pues me soléis comentar cosas y bueno, hablamos de muchas cosas, sobre todo en Facebook, ¿verdad? Si no sabéis cuál es mi Facebook, en la descripción del vídeo lo tenéis puesto todo, ¿vale? Bueno, una de las mayores cosas que suelo oír dice, me encantan los grannies, pero cómo me fastidia el tener que esconder hilos. Vale, pues os voy a hacer un vídeo porque creo que es una forma muy sencilla que no conocéis y que os va a sorprender muchísimo. Lo primero que vamos a aprender en este vídeo es hacer el granny perfecto. No vamos a hacer ni puntos deslizados ni cosas raras, no tenemos que movernos dentro del granny. Es una técnica muy básica, pero bueno, yo veo que mucha gente lo hace de otra forma, yo lo hago así y también ya veréis cómo queda mucho más bonito y mucho más perfeccionado. Y la segunda cosa que vamos a aprender dentro de este vídeo tutorial es a no tener que andar escondiendo los hilos. Acabamos la labor, que tiene 5 vueltas, y tenemos que esconder 10 hilos. Bueno, pues con este truquito que os voy a dar yo hoy, os va a sorprender muchísimo, pero solo vamos a esconder el primero y el último, ¿bien? Así que espero que estéis muy atentas. Por cierto, yo en el primer comentario os voy a dejar una playlist, porque estoy haciendo una serie de vídeos para que vosotras tengáis clases de crochet. De hecho, la playlist la voy a llamar clases de crochet. ¿Qué podéis hacer ahora mismito? Mirad, debajo de este vídeo hay 3 puntitos, clicáis allí. Luego aparece guardar, le dais a guardar y os dirá que si queréis hacer una lista, poner, llamar a la carpeta o a lo que queréis guardar, llamarle clases de crochet Esther. Cada vez que yo suba un vídeo y no queréis perderos ese tutorial, que van a ser clases así, que os pueden solucionar mucho la vida, lo guardáis allí y así siempre lo tenéis a mano en vuestra playlist, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, que es muy sencillo y de verdad que os va a sorprender. Bueno, para empezar un granny, yo siempre os voy a aconsejar que empecemos por un anillo mágico, así que vamos a comenzar. Ponemos el hilo entre estos dos dedos y echamos el hilo con el que vamos a trabajar hacia la parte de atrás. Traeremos con el ganchillo por el agujerito el hilo hacia nosotras, bien, y aquí nos queda un círculo con 2 hilos. Bueno, el granny normal siempre se trabaja con puntos altos y cadenetas, así que vamos a empezar. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, pero vamos a hacer grupos de 3 puntos altos. Este sería el primero. Vamos allá. Un segundo. Y un tercer punto alto, ¿bien? Venga, ya tengo el primer grupo. Siempre separamos con 3. En la primera vuelta hacemos 1, 2 y 3 cadenetas. Seguimos trabajando dentro del circulito encima de los 2 hilos y hacemos otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos nuestro segundo grupito de puntos altos. Volvemos a separar con 3 cadenetas. Repetimos otro grupo de 3. 1, 2 y 3. Ya tenemos 3 grupitos y separamos otra vez con 3 cadenetas. Y vamos a por el último, pero el último vamos a hacer lo siguiente, ¿bien? Vamos a hacer un punto alto, un segundo punto alto, y ahora cuando hagamos el tercero vamos a hacer, echamos hebra, traigo hacia mí, traigo y paso solo una vez. Y cuando lo tengo aquí, esta colita que nos ha quedado aquí suelta, apretamos, ¿bien? Para cerrar el centro, para que nos quede en forma de cuadradito. Ahora vamos a lo que os he dicho, que no queremos tantos recortes de hilo ni esconder hilos. Entonces, ahora vamos a trabajar con la colita que teníamos y con la que estamos trabajando, con las dos a la vez. Y vamos a cerrar este punto. Bien, y a partir de ahora, todas las vueltas las vamos a cerrar de la misma forma. Vamos a echar una cadeneta, echamos hebra y aquí, en los 3 de subida que hicimos, hacemos un punto alto. Bien, hemos hecho el punto alto. Toca cambio de color, así que vamos a cerrar este hilo y vamos a por el siguiente. Para ello,
hago una cadeneta y estiro, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? Voy a cortar esta colita que tengo por aquí. No sé si es una o es otra. Vamos a estirar un poco. Esta no es esta. Bueno, pues esta colita la corta. Lo primero, antes de cortar nada, voy a cortar esta para empezar a eliminar hilos y que nos quede bonito. Esta primera vez solo. Venga. Ahora sí, ya he sacado esta colita como quiero. Cambio de color. Estiro del hilo, corto y ya tengo el primer cuadradito. Bien, mirad, para hacer los cambios de color vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a trabajar con el rosa oscuro. El rabito corto lo tenemos en este lado donde hemos cortado. Vamos a ir al cuadradito anterior. Traigo el hilo hacia mí, bien, en el agujerito anterior, y le hago un nudo, un simple nudo. ¿Ok? Lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, vamos a trabajar en puntos altos. Entonces, traigo el hilo hacia mí, pero voy a traer los dos hilos. No voy a dejar ningún hilo por ahí. Voy a trabajar con los dos. Y voy a hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Dentro de cada agujerito que tenemos, vamos a hacer, en el primero vamos a hacer 3 puntos altos. He echado uno, ahora voy al segundo, sigo trabajando con los dos, mirad, hasta que se me acabe, ya solo voy a trabajar con uno. Bien, y ahora voy a hacer un tercero. Hago una cadeneta, vale, voy al siguiente agujero. En cada agujerito de estos vamos a hacer 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Mirad cómo. Echo hebra y hago un punto alto. ¿Bien? Vale. Ahora, el hilo este que nos ha sobrado lo voy a pasar para la parte de aquí atrás, ¿bien? Y voy a trabajar encima del hilo y del agujero 2 puntos altos, ¿bien? Venga. 1 y 2. En total tendríamos 3, pero este tercero, igual que hicimos al principio, lo vamos a dejar sin terminar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger el hilo rosa claro y el hilo rosa oscuro y vamos a trabajarlos a la vez. Cierro. Para llegar otra vez hasta aquí siempre son 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Vale, pues me tocan 3 cadenetas, que voy a trabajar los dos hilos juntos, el claro y el oscuro. 1, 2, ¿lo veis? Ya lo he recogido, lo tengo por aquí, no tengo que andar cortando el hilo, ¿habéis visto? Y no os preocupéis porque luego no se ve. Venga, pues ahora hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadeneta. Y recordemos, en el siguiente agujero, 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, 3 cadenetas, 1, 2 y 3 cadenetas y otra vez 3 puntos altos. Esto siempre es lo que vamos a hacer en los agujeritos de las esquinas, ¿bien? Luego siempre, para llegar hasta el siguiente agujerito, damos una cadeneta y repetimos. 1, 2 y 3 puntos altos. Separamos con 3 cadenetas y otra vez dentro del mismo 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Bien, para llegar hasta el siguiente, recordemos que aquí al principio solo dimos 3 puntos altos, entonces nos queda la mitad, ¿bien? Para llegar al siguiente damos una cadeneta y aquí deberíamos de tener 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Para cerrar todas las vueltas vamos a hacer lo siguiente. Hemos empezado con 3 puntos altos solo, vale, pues ahora nos faltan los 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, y para cerrar todas las vueltas siempre una cadeneta y un punto alto en la tercera cadeneta que hicimos de subida al principio. Vean, ahí hacemos un punto alto, hago una cadeneta y estiro el hilo. ¿Ok? Venga, siguiente cambio de color. Ahora nos toca el gris clarito. Vamos a por el gris clarito. Bueno,
Siempre empezaremos para no olvidarnos más que nada, ¿vale? Vamos a empezar en el agujerito anterior al que tenemos el hilo para esconder. Desde aquí traemos el hilo, hacemos un nudo, ¿vale? Y vamos a trabajar con los dos hilos. Bueno, pues traigo el hilo hacia mí y hacemos 3 cadenetas de subida que equivalen al punto alto. ¿No veis? Estoy trabajando con los dos hilos. Y vamos a hacer 2 puntos altos más. El segundo y un tercero. Si os dais cuenta, ya solo estoy trabajando con un hilo, ¿bien? Luego, aquí en el centro, siempre separamos con una cadeneta, así que he hecho una cadeneta. En el agujero, ¿no veis? En vez de esquina, en el que está en el centro, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Vale? Venga, separo con una cadeneta. Y ahora vamos a ir otra vez donde tenemos el hilo para esconder. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, tenemos que hacer 3 puntos altos, pero vamos a hacer primero un punto alto. Después este hilo lo vamos a llevar hacia la parte de atrás, bien por detrás. Y vamos a trabajar sobre el hilo y sobre el agujero a la vez. Y vamos a hacer el segundo punto alto y un tercer punto alto que no lo terminamos. Y para terminarlo cogemos el hilo rosa oscuro y el gris. Paso por los dos, bien, los dos juntos. Ahora nos tocan 3 cadenetas, pues 1, 2 y 3 cadenetas. Si os fijáis bien, ya estoy solo con el gris. Venga, pues seguimos, 3 puntos altos. 1, 2, vamos a ver, 2 y 3. Como siempre, una cadeneta. Que tenemos un agujerito, pues trabajamos dentro del agujerito. 3, 1, 1, 2 y 3. Una cadeneta. ¿No veis? Aquí antes teníamos los dos juntos. No pasa nada, mirad, trabajar flojito siempre, ¿vale? Un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 cadenetas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Bien? Bueno, vamos a ir acabando esta vuelta. Ahora nos toca cadeneta dentro del siguiente agujero, 3 puntos altos, cadeneta. Aquí en la esquina siempre 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Para trabajar en el centro, cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta y 3 puntos altos. Y vamos a volver a ver aquí cómo cerramos. Bueno, chicas, ya estamos otra vez aquí. Para cerrar todas las vueltas siempre haremos lo mismo. Separamos desde el último grupo con una cadeneta. Y aquí en la esquina, vamos allá, 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Separamos con una cadeneta y hacemos un punto alto. Aquí hicimos 3 de subida, ¿os acordáis? 3 cadenetas. Pues en la tercera, aquí en la esquinita, hacemos un punto alto. Siempre cerramos igual, ¿bien? Y para cerrar, ¿qué hacemos? Pues echamos una cadeneta, estiramos del hilo y cortamos. Bien, mirad, estamos escondiendo hilos. Según vamos trabajando, los vamos escondiendo. Y ya veréis que al final no se ve absolutamente nada. Y aunque no os lo creáis, ahorramos muchísimo tiempo y nos queda bastante bonito. Bastante bonito, no, muy bonito. Que tenemos aquí el corte del color anterior. Vamos a la esquina anterior, traemos el hilo, vamos a por el gris oscuro, traemos el hilo y lo ato. Venga, recordad, para empezar lo que vamos a hacer es trabajar con las 2 hebras juntas. Traigo las 2 hacia mí y comienzo con 1, 2 y 3. Si queréis también aquí le podéis poner un marcador porque luego es en este punto donde hacemos el cierre, ¿bien? Bueno, este sería nuestro primer punto alto. Me quedan 2, así que hago uno más. Este sería el segundo y uno más. Bien, ¿no veis? Ya hemos escondido el hilo. No tenemos que andar escondiéndolo. Siempre, hasta llegar a la otra esquina, solo se separa
con una cadeneta. Así que separo con una cadeneta y por cada agujerito que tenemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Bien? Una cadeneta. Venga, el siguiente agujerito que tengo, 3. 1, 2 y 3. Una cadeneta. Tenemos que esconder este hilo. Venga, ¿qué hacíamos? Hacemos un punto alto. Venga, voy a sacar más hilo. Un punto alto. Este gris lo echo hacia atrás. Bien, por aquí detrás de la labor. Y trabajo encima del hilo y encima del agujerito. Y voy a hacer, hecho uno, voy a hacer el segundo y voy a hacer el tercero sin terminar. Y en ese momento traigo el gris claro y el gris oscuro. Y los cierro junto, ¿bien? Y hago 3, 1, 2 y 3 cadenetas. Y sigo trabajando los 3 puntos altos. Venga. 1, 2 y 3. Separo con una cadeneta y en el siguiente agujerito 3 puntos altos. Bueno, ya sabemos cómo se trabaja. Por cada agujero son 3 puntos y en el centro solo separado por una cadeneta. Aquí en la esquina son 2 grupos de 3 pero separados por 3 cadenetas. Bien, voy a dar toda la vuelta y ya vamos terminando. Bueno, pues vamos terminando la vuelta. Ya hemos dado los 3 puntos altos de la esquina más los 3 que teníamos de antes. Nos falta el arco y para hacer el arco de las 3 cadenetas hacemos una cadeneta, echo hebra, voy a las 3 de subida, traigo hacia mí y hago un punto alto. Una cadeneta y tiro del hilo. Bien, venga, y vamos a por el último color. Siempre al final tenemos, da igual que hagamos 5 colores, 6, 8, 3, siempre tenemos una última vuelta. Y esta última vuelta, bueno, pues es un poquito diferente, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a empezar igual que siempre. Traigo hacia mí, le hago un nudito y venga. Comenzamos a trabajar con los 2 hilos, ¿bien? Traigo hacia mí y hacemos las 3 primeras cadenetas que equivalen a un punto alto. Bueno, ahora vamos a trabajar dentro del mismo agujero 2 puntos altos. 1 y 2. Venga, como siempre, hasta llegar a la otra esquina solo se separa con una cadeneta. Así que hago una cadeneta y dentro del agujero 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Venga, otra vez. Cadeneta. Y dentro del siguiente agujero, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadeneta. En el siguiente agujero, 3 puntos altos. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Cadeneta. Bueno, ahora estamos llegando aquí a la esquina. Mirad, en esta esquina no vamos a coger los 2 hilos, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora, después de los 3 puntos altos, este gris lo echamos hacia atrás para que no nos moleste y seguimos trabajando. 1, 2 y 3 cadenetas. Y ahora hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Por qué no hemos cogido el hilo? Porque si nos hemos dado cuenta antes, cada vez que hemos hecho en las esquinas uniones, lo tapábamos con la vuelta siguiente trabajando encima. Pero en esta última vuelta ya no trabajamos encima y aquí tendríamos 2 colores, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ya sabéis hacerlo, así que vamos a seguir trabajando con el crema y os explico otra cosita. Bueno, y ya vamos terminando la pieza. Como siempre, los 3 puntos altos, una cadeneta y un punto alto en la tercera cadeneta de subida. Una cadeneta, estiramos y cortamos el hilo. Bueno, chicas, aunque no os lo creáis, esto nos ahorra un
montón, pero no un montón, un montón de montón de montón de montón de tiempo. Vamos a ver. Nosotras, si empezaríamos con el rosa, tendríamos dos hilos, el de inicio y el de fin. El rosa oscuro, el de inicio y el de fin. El gris claro, el de inicio y el de fin. El oscuro, el de inicio y el de fin. Y el crema, el de inicio y el de fin. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 10 hilos para esconder. Ya sabemos que esto es terrible y lo de esconder hilos es una tarea catastrófica. Como veis, un poquito igual se nota por la parte de atrás. Y ahora solo tendremos para esconder estos dos hilos. Ok, yo creo que es un truco buenísimo. Cosas a tener en cuenta. Hacer la prueba siempre, porque imaginaros que estamos trabajando con hilo de seda que resbala. Yo trabajo con hilo de seda que cuando le escondo tengo que hacerle varios nudos y varias puntadas por seguridad. Entonces, hacer prueba con el material que tengáis. Otra cosa, cuando trabajemos aquí en la esquina, que trabajamos los dos hilos juntos con el punto de cierre y 3 cadenetas, si luego os sobra hilo después de las 3 cadenetas lo cortáis. El hilo anterior, claro, no con el que vais a trabajar la vuelta, ¿vale? Bueno, chicas, espero que os haya gustado tanto como a mí y creo que os voy a quitar muchas horas de trabajo innecesario. Como siempre, os mando un beso muy gordo. Si os gustan este tipo de trucos y de perfeccionamiento de crochet, porque también el acabar aquí en la esquinita es perfeccionar el crochet para no tener que andar haciendo puntos deslizados, es un truco muy bueno. Pues lo dicho, si os gustan este tipo de clases, dejadme en los comentarios. Si tenéis dudas sobre alguna labor que no sabéis el porqué de las cosas también, y no tengo ningún problema en haceros tutoriales de este tipo. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao! Bueno, amigas, espero que os haya gustado. La verdad es que nos ahorramos tanto tiempo que merece la pena aprender este truquito. Igual los dos primeros runnies que hacéis, ay, se me ha olvidado esconder hilo, ay, no sé qué, pero luego es casi automático. Si lo hacéis un par de veces, es automático. Yo, por ejemplo, he hecho este jersey ahora mismo, ya os lo enseñaré próximamente, os lo subiré, ¿vale? La verdad es que ha quedado súper bonito, yo lo he hecho con angora, lo podéis hacer con cualquier material. Y mirad lo que he hecho, combinación de color. Quería agotar unos hilos que tenía en casa, unas lanas, pues por un lado lo he hecho de un color y por otro del otro. Y dependiendo el día que yo tenga, me lo voy a poner por un lado o por el otro. ¿Qué os parece la idea? Bueno, es una bonita forma de aprovechar los hilos que tenemos en casa. Así que también estar atentas a los siguientes videotutoriales que voy a subir. Este es muy fácil, también os va a encantar porque vamos a aprender a hacer una cosa que se llama caleidoscopio para darle formas. Vamos a aprender cómo hacer de un cuadrado un rectángulo para que cada cual pueda tener su propia talla y que no nos quede como un saco de patatas. Así que también espero que os guste. ¿Y cómo es la forma de verlo? Pues suscribiéndote al canal. Después de suscribirte, activar la campanita y así no te pierdes ningún vídeo. Bueno, chicas, espero que os haya gustado. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!